Vale, entonces vamos a iniciar ya de una vez con el tema uno porque ya vamos atrasados. Así que el tema uno es como una previa, como un trailer de todo lo que vamos a estar viendo a lo largo del curso. Entonces, el tema uno es una introducción rápida a este paradigma. El objetivo es que el alumno interprete los conceptos de la programación orientada a objetos para aplicarlo a eventos del mundo real y el alumno conocerá y clasificará los conceptos básicos del paradigma. Insisto en que estos estos conceptos del tema uno los vamos a estar retomando a lo largo de los temas siguientes, pero pues vamos a empezarlos a ver. El primer punto es los elementos básicos del paradigma. Respecto a los elementos básicos del paradigma, pues primero está la definición de qué significa o a qué se refiere la programación orientada a objetos. Entonces, ¿alguien quiere decir o intentar decir qué es un paradigma? ¿A qué les suena? Si han oído hablar de la palabra paradigma o al menos han oído el tema cuando alguien dice, vamos a romper paradigmas. Entonces, ¿qué es un paradigma? Podría ser como lo que ya está como que predefinido, profe, así como que cierta estructura. Ya está predefinido una cierta estructura. Ok, sí, es correcto. Un paradigma es una manera de hacer las cosas o una filosofía o una estructura, como dice Marcos. Entonces, en el caso de la programación orientada a objetos, digamos que es una filosofía para programar o una manera específica para programar. Y esa manera o esa filosofía se basa en la creación de objetos. Entonces, se enfoca en la resolución de los problemas a través del modelado de soluciones, realizando abstracciones sobre los elementos involucrados. Entonces, así como una analogía que se puede hacer de esto es esa técnica de dibujo que consiste en descomponer las cosas que vas a dibujar como figuras geométricas, que de repente el paisaje o la cuestión que vas a dibujar o a representar, al final de cuentas un dibujo es una representación, la puedes descomponer con figuras geométricas y pues posteriormente ya le vas dando forma. En el caso del paradigma orientado a objetos, se trata de descomponer el paisaje que vas a representar o que vas a programar en objetos y a través de esos objetos empezar a relacionarlos, así como en el dibujo le vas dando forma y detalle a las figuras. En el caso de los objetos, le vas dando forma y detalle a los objetos y además vas estableciendo la interacción o la conexión que tienen unos elementos con otros. Entonces, ¿qué es un paradigma? Una manera de hacer las cosas, una filosofía. ¿Qué es el paradigma orientado a objetos? Pues es la técnica de programación o la filosofía de programación que consiste en descomponer todos los elementos de una solución como objetos, definir y detallar esos objetos y después definir y detallar las conexiones que tienen entre sí y las formas de comunicación que tienen entre sí. El primer lenguaje orientado a objetos era un lenguaje llamado Simula 67. No sé si alguien pueda tener una idea de en qué año fue propuesto este lenguaje de programación. Es un misterio absoluto. ¿En qué año salió Simula 67? 1967. Correcto, José Miguel. Nadie lo hubiera pensado, pero el lenguaje Simula 67 surgió en ese año y en realidad este lenguaje fue el primero que definió todos los conceptos del paradigma, que son clases, objetos, herencia, entre otros, y que son clave acerca de este paradigma y de la definición de este paradigma. Anteriormente a Simula 67, pues todos saben que uno de los primeros lenguajes fue de alto nivel fue C, que era C una solución para no trabajar tanto con el lenguaje ensamblador, que el lenguaje ensamblador tiene muchas instrucciones. Pero C es un lenguaje que sigue ¿cuál paradigma? Recuérdenme, ya se les olvidó qué paradigma es el lenguaje C. Estructurado. Sí, Javier, el lenguaje C es el paradigma estructurado.
Entonces, una vez que trabajaron algunos años con lenguaje C, se pensó que había que romper ese paradigma, que había que romper con la manera de hacer las cosas estructurada e inventar una manera nueva. Y fue así como surgió la programación orientada a objetos. Sin embargo, una característica de este lenguaje es que solo fue un lenguaje académico, realmente no fue un lenguaje que se utilizara en la industria y en aplicaciones reales, y se quedó como algo más teórico, como una tesis de doctorado o una tesis de maestría que se quedó en algo un poco más teórico. Y después surgió un lenguaje llamado Smalltalk, surgió un par de años después de Simula 67, y Smalltalk fue ya el primer lenguaje como tal que aplicaba los conceptos y que se utilizó bastante para el desarrollo de aplicaciones reales. Y bueno, posteriormente comenzaron a surgir otros lenguajes. Hay varios lenguajes que ustedes ya saben que son multiparadigma, como C++, como Python. En estos lenguajes nosotros podemos utilizarlos mediante el enfoque de diferentes paradigmas. Pero una característica de Java es que Java sí es un lenguaje en el que únicamente se sigue el paradigma o se debería de seguir el paradigma orientado a objetos. Y C Sharp, que es el primo malvado de Microsoft, orientado a objetos. C Sharp también es un lenguaje que está pues organizado y generado para seguir únicamente el paradigma orientado a objetos. Y por ejemplo, C++ también es muy utilizado, pero el tema con C++ es que pues también es una mezcla con el paradigma estructurado. ¿Sale? Entonces ahí después le preguntan al chat o al DeepSeek, dame 10 lenguajes que sean puramente orientados a objetos y pues a ver qué les dice y ahí me cuentan después. ¿Sale? Entonces, ¿en qué consiste el paradigma? El modelado de las soluciones de los problemas que se pretende resolver se expresa en la creación de objetos. Como les decía, pues hay que descomponer el paisaje de la solución en objetos. Y lo que se hace es un proceso de abstracción, porque tratas de modelar los objetos que forman parte de la solución de un problema. Entonces, pensemos que van a ser un sistema de inscripciones. Entonces, si tu solución va a hacer eso, lo primero que tienes que hacer es empezar a descomponerlo en objetos. ¿Qué objetos vas a necesitar en un sistema de inscripciones? Ah, pues vas a necesitar el objeto alumno, el objeto grupo, el objeto asignatura, el objeto, pues no sé, profesor, el objeto, ¿qué más? No sé, horario. Tienes que empezar a pensar todos los elementos involucrados en ese problema en términos de objetos y después empezarlos a conectar unos con otros. Hay un punto importante que implica el paradigma que, pues justamente la idea es descomponer todo en objetos, pero no todo puede ser objeto. Hay cosas que te van a ayudar a cohesionar el programa, a conectar unas con otras y que ahí va a haber elementos que te sirven para unir cosas, pero que por sí mismos no son objetos. Pero bueno, eso lo platicaremos más adelante. Vamos a ver cuáles son los pasos del diseño orientado a objetos. Entonces, en términos generales, hay 4 pasos. El primer punto es identificar objetos. Lo voy a escribir porque si no, luego se me olvida. El primer punto, el primer paso del diseño orientado a objetos es identificar objetos. ¿Quiénes son los elementos involucrados en el problema? ¿Cómo se hace esto más grande? Así, ahí está. Paso 1, identificar objetos. ¿Quiénes forman parte del problema? Paso 2, agrupar en categorías de objetos con características y comportamientos similares. Paso 2, agrupar categorías de objetos de características y comportamientos similares. Paso 1, identificar objetos. Paso 2, agrupar categorías
de objetos con características y comportamientos similares. Paso 3, identificar los atributos y las operaciones para cada uno de los elementos involucrados en el problema. Identificar atributos y operaciones de cada uno de los elementos involucrados. Identificar atributos y operaciones. Paso 3, identificar atributos y operaciones de los elementos involucrados. Y el paso 4, establecer las relaciones entre objetos y grupos de objetos. Identificar relaciones entre objetos y grupos de objetos. Entonces, con estos 4 pasos que seguramente a la hora de hacer sus prácticas van a olvidar absolutamente, pero con estos 4 pasos se pretende hacer un desarrollo de un elemento orientado a objetos, se pretende hacer un diseño que sea exitoso. Créanme que el 80% del éxito de un programa o de una solución orientada a objetos es hacer un buen diseño. Y bueno, eso lo vamos a ver a lo largo del curso. No siempre es posible hacer un buen diseño. A veces el diseño te sale bien y entonces el programa puede funcionar adecuadamente, pero a veces de plano tienes que tirar el edificio y volverlo a construir, es decir, borrar tu diseño, borrar tu programa y empezarlo de nuevo, porque te das cuenta a la mitad o ya avanzado que el diseño pues no fue el adecuado. Entonces, puede parecer algo muy teórico, muy simple, pero realmente el diseño sí tiene una importancia alta a la hora de realizar este tipo de soluciones orientadas a objetos. Por eso se les caen los sistemas. No se crean. Entonces, continuamos. Luego sigue, a ver, ahí, ahí está. Luego sigue, ¿qué sigue? Entonces, ¿qué es un objeto? Esta es una pregunta muy importante para iniciar con este paradigma. Eh, Siempre está la pregunta de, bueno, y entonces voy a descomponer todo en objetos, sí, pero ¿qué es un objeto? Entonces, un objeto es una entidad o una unidad, digamos que es la parte esencial que va a componer a todo este paradigma, pero la palabra, creo que las dos palabras con las que se puede definir es una entidad o una unidad. Eso es un objeto. Y después, complementando a que es una entidad o que es una unidad, podemos decir que esa entidad tiene datos que lo van a definir y tiene operaciones que lo van a modificar. Esos datos que lo van a definir también se les conoce como atributos. Yo lo voy a apuntar aquí. Datos es lo mismo que atributos. Y las operaciones, en el otro nombre muy utilizado en este paradigma, es el de métodos. Entonces, de ahí viene que un objeto tiene atributos y métodos. ¿Sale? Los atributos son las cosas que lo van a definir y los métodos van a tener la referencia a las operaciones que lo van a modificar. Y aquí viene la principal diferencia entre el paradigma estructurado, lenguaje C, lo que aprendieron hasta el momento, con el paradigma orientado a objetos. En el paradigma estructurado en lenguaje C, cuando tú creas un tipo de dato abstracto, cuando creas una estructura, por ejemplo, la estructura automóvil
cuando creas la estructura alumno, cuando creas la estructura perro, cuando creas la estructura libro. ¿Qué es lo que haces? Lo que haces es escribir cuáles son sus propiedades, cuáles son sus miembros, cuáles son sus características, pero no vas a poner adentro de struct, jamás pones funciones. Las funciones las pones afuera. Las funciones las pones por separado de tu struct. Son complementarias. En el caso de este paradigma y en el mundo orientado a objetos, cuando tú defines el objeto automóvil, después de que defines cuáles son sus atributos, también vas a decir cuáles son sus operaciones, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Un automóvil puede acelerar, un automóvil puede frenar, un automóvil puede hasta, puedes definir métodos de cosas que no necesariamente son las ideales, como chocar o descomponerse. Pero toda esa definición de acciones se coloca dentro del objeto, dentro de la plantilla. Entonces, forma parte del objeto o forma parte de su definición las acciones que puede realizar. ¿Sí me doy a entender? Y bueno, este es el gran punto de diferencia de este paradigma con respecto al paradigma estructurado, la parte de las operaciones. Entonces, cada objeto que tú defines, el objeto auto, el objeto perro, juega un papel o tiene un rol dentro de los alcances del problema. El objeto alumno va a tener ciertos alcances en el sistema de inscripciones, el objeto materia va a tener otros, el objeto sesión, ¿no? La sesión que inicias para inscribirte, pues va a tener ciertos alcances o va a tener un cierto rol. Entonces, luego ya dijimos que los datos se conocen como atributos, las operaciones se conocen como métodos y este es el punto siguiente, que la forma de comunicación entre objetos, ¿se acuerdan de que el paso 4 del diseño orientado a objetos es establecer la comunicación entre objetos y grupos de objetos? Pues bueno, la forma de comunicación se realiza mediante los métodos o las operaciones que los pueden modificar. Más adelante veremos, ahorita es como spoiler, más adelante veremos que la forma correcta de modificar a los objetos es a través de sus métodos. Am, en términos de este paradigma, no es correcto hacer modificaciones de manera directa a los atributos, sino que toda modificación que hagamos tiene que ser a través de los métodos. Pero bueno, más adelante explicaremos eso con mayor detalle. En fin. Siguiente concepto importante para este paradigma. Dice, la programación orientada a objetos, el elemento que se utiliza para crear, definir e implementar los modelos de los objetos es la clase. Bueno, la clase es más cosas que eso, pero por lo pronto vamos a decir que es la plantilla que vamos a crear. Así como cuando ustedes hacían su struct en C, aquí quien va a contener toda esa definición de atributos y métodos va a ser la clase. ¿Qué es una clase? Es un elemento que nos sirve para crear, definir e implementar los modelos de los objetos. ¿Qué es una clase? Es un elemento que nos va a permitir crear, definir e implementar los modelos de los objetos. ¿Qué más? Una clase es el modelo o plantilla a partir del cual se van a crear los objetos. Digamos que así como un objeto, la definición se puede asociar inmediatamente con la palabra unidad o entidad.
La palabra clase se puede definir inmediatamente con la palabra plantilla o modelo y eso les puede facilitar la vida. Es muy importante desde el día uno establecer la diferencia entre clase y objeto. Hay programadores malos que se hacen bolas con la diferencia entre clase y objeto. Entonces, la clase es la plantilla y el objeto es el elemento concreto, la unidad o la entidad que se genera a partir de ella. No confundir entonces la clase con el objeto. Profe, ¿Vale? una pregunta, ¿esto sería parecido como a los atributos en Python, como tenemos la clase y tenemos diferentes atributos, o es totalmente diferente? Lo que pasa es que es lo mismo, lo que pasa es que los atributos ya forman parte del objeto que estás definiendo. Los atributos los estableces en la plantilla, en este caso en la clase, y al momento de crear un objeto, entonces cada objeto tendrá sus propios atributos. Pensando que la plantilla es un coche, ¿qué Gracias, profe. atributos tiene un coche? Pues placas, color, transmisión. Y ya los objetos, cada objeto tendrá sus propias placas, su propio color, su propio valor en esos atributos. ¿Sale? ¿Qué Sí, gracias, más? profe. O sea, más o menos la clase sería auto y el objeto sería, no sé, Chevy, Chevy Atos y... 23. Así es. Ok. Esto ya es como un punto más fino en el análisis de los conceptos iniciales del paradigma. Los aspectos que se analizan y que en algún momento te pueden ayudar en el diseño de un programa orientado a objetos son tres elementos básicos para el desarrollo de un programa. Para los objetos se va a analizar su estado, su comportamiento y su identidad. Entonces vamos a suponer que creamos una clase para definir al objeto de tipo alumno y en este caso la clase es alumno y ya el objeto concreto es Juan López, Edgar García, lo que sea. Ese ya es el objeto o el elemento concreto creado a partir de la clase. Entonces tenemos este objeto que está aquí, o bueno, este objeto de tipo alumno que está aquí. Y entonces, ¿a qué nos referimos con estos elementos que se encuentran aquí, que son estado, comportamiento e identidad? Bueno, el estado se refiere al valor de los atributos en algún instante del tiempo. Hay atributos que van a cambiar y hay atributos que no necesariamente van a cambiar. Por ejemplo, si este objeto tiene un atributo nombre y se llama Juan, pues ese atributo posiblemente no cambia. A lo mejor alguien sí decide cambiarse el nombre, pero sería algo poco común. Lo más común sería que no cambiara su nombre. Pero, por ejemplo, si este objeto tiene el atributo edad, pues ese atributo va a estar cambiando, pues más o menos constantemente en el desarrollo del programa. Si este objeto tiene algún otro atributo como color de la ropa, no lo sé, estoy inventando, ese será un atributo que esté cambiando también en el tiempo, o a lo mejor no. Entonces, el estado se refiere a el valor de los atributos en un instante del tiempo. Lo voy a escribir. Estado, valor de los atributos en un momento de tiempo. Ese es el estado de los objetos. Voy a hacerlo un poco más pequeño. No sé cómo se hace más pequeño. Ahí está. El comportamiento de un objeto se refiere a lo que puede o no puede hacer. Lo que puede o no puede hacer. Entonces, insisto, depende de nuestro diseño. ¿Qué puede hacer el alumno? ¿Qué puede hacer en su comportamiento? Puede inscribir materias. Eso sí puede.
Puede darse de baja, también puede darse de baja. Puede hablar, ¿no? Vamos a pensar que en el diseño le vamos a poner un método que sea hablar. ¿Qué no puede hacer? No puede volar. No, un alumno en su definición no puede dar clases, a lo mejor dar asesorías, no sé si lo empezamos a complicar. Pero entonces, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer? Y por lo general, esos elementos se van a mantener constantes a lo largo de la ejecución del programa. Es decir, si al principio del programa el alumno puede inscribirse, tal vez a la mitad o al final del programa el alumno ya no puede inscribirse porque ya lo hizo una vez, o tal vez sí lo puede hacer. El método hablar, a lo mejor el alumno puede hablar todo el tiempo. Si el alumno no puede volar, entonces no podrá volar ni al inicio, ni en medio, ni al final del programa. Entonces, el comportamiento es qué puede o no puede hacer a través de sus acciones el objeto. ¿Se va entendiendo más o menos? Bueno, la identidad es lo que va a hacer al objeto único en el desarrollo de un programa. Sí, Audelo. Y por ejemplo, se le pueden agregar, bueno, ¿cuántos objetos le podemos agregar a esa clase? A partir de una clase podemos crear todos los objetos que queramos. Si existe la clase alumno, podemos crear el objeto Juan, el objeto Pepe, el objeto Luis, el objeto bla, 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 bla. Entonces Igual que podemos crear, eh, ajá, sus características también, o sea, son las que queramos. sí. Ok, Pero ojo que las características del objeto solo se definen una vez, porque una vez que establecemos la plantilla, ahí vamos a decir cuáles son sus atributos. Si ya la definimos, si ya creamos unos objetos, pues entonces ya no podríamos modificar esa plantilla porque entonces tendríamos ahí inconsistencias. Entonces, es por eso que les digo que esta parte de la definición y del diseño es muy importante. Pero sí, sí se pueden agregar tantos atributos como quieran y una vez definida la plantilla podemos crear todos los objetos de ese tipo que queramos. ok, gracias. La identidad es lo que va a hacer único al elemento en el flujo o en el transcurso de un programa. Y la identidad en programación, lo que hace único a un objeto, a un elemento, es la dirección de memoria. Puede haber dos objetos que tengan los mismos atributos, dos objetos que su nombre sea Juan Pérez, que tengan 18 años y que estén inscritos en PO, pero entonces en el programa como tal, lo que va a hacerlos único es la dirección de memoria a la que pertenecen. Y pues esto es un poco más filosófico el asunto, porque en Java, en programación orientada a objetos, lo que se crea en este caso, todos son referencias, todos son como apuntadores hacia los elementos que viven en la dirección de memoria. Eso tal vez no haga mucha diferencia saberlo o no saberlo porque ya se hace en automático. Entonces, en Java no tendrán que sufrir con apuntadores porque ya todo por sí mismo es un apuntador, pero digamos que son apuntadores automáticos. En fin, si esto los confunde, no me hagan mucho caso, solo es, insisto, algo filosófico respecto a la manera interna en la que trabaja este lenguaje de programación. Lo que sí importa es que lo que hace único a un objeto es su dirección de memoria. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Preguntas?